Hola amigos, muy buenas tardes o buenos días o buenas noches según vean este video. He querido empezar a generar un poco de contenido a través de lo que ven acá a mis espaldas. Es unos libritos que a lo largo de mi vida he podido comprar, adquirirlos. También en viajes los he adquirido, me han recomendado, los he tenido. Algunos incluso alguna época de mi vida también los extravié. No los pude volver a volver a adquirir durante muchos años, y por ahí, por esas cosas de la vida, logré nuevamente volver a tenerlos. Incluso algunos, con motivo de saber a ciertas personas, los he obsequiado porque me han servido mucho. Y de eso se trata este nuevo concepto que quiero hacer acá en estos videos, a manera de no tanto tutoriales, sino unas referencias que a mí me han servido para que puedan todos quizá llamarles la atención, una para adquirir ese libro, para generar un poco de hábito de lectura. De hecho, debo confesar que yo últimamente no he estado muy apartado de mis viejos amigos, de mis libros, pero los quiero volver a leer, a releer. Incluso algunos no los he leído, los tengo ahí, les he dado un vistazo nada más, pero quiero con esta ocasión de estos contenidos volverlos a leerlos y empezarles a dar una referencia con el fin de direccionarles hacia que ojalá puedan, como digo, tener un hábito de lectura, les pueda servir. A mí me ha servido mucho. En esta ocasión, en este capítulo 1, voy a empezar. Acá tengo un librito, no sé si se logra ver, dice Milagros. Este libro lo adquirí hace muchos años atrás, que me recomendaron en un curso que estaba siguiendo, y es del doctor Paul Persal, así se llama. Este doctor, voy a cogerlo este momento, perdón. Este librito que dice Milagros, sí, ahí está el autor, Paul Persal. Este librito en realidad habla de cosas muy muy interesantes. Voy a leerles nada más que el resumen de todo lo que es, digamos, el librito. Dice: las coincidencias, crisis, tragedias y aparentes milagros de nuestra vida no son productos del azar, sino resultado de procesos universales que poseen leyes propias. Más aún, una vez comprendidas estas leyes, pueden ser sintonizadas al servicio de nosotros mismos y de quienes nos rodean. Paul Persal, un médico que regresó a la vida tras estar varias veces al borde de la muerte por poseer una grave enfermedad, analiza y aplica 10 principios de la teoría cuántica, la relatividad y la teoría del caos para sobrepasar los límites de nuestro pensamiento y entender la profunda lógica del cosmos a las complejidades de la vida diaria. Un apasionante testimonio de curación y una brillante alquimia de ciencia dura y espiritualidad, que trata un nuevo modelo para comprender la experiencia humana y nos permite convertirnos en hacedores de milagros. Yo recuerdo de este libro, miren acá dice, la fuerza sanadora detrás de un apasionante testimonio de autocuración. De lo que yo recuerdo, este librito, hace años que lo leí, tiene varios capítulos. En cada uno de ellos el autor va primeramente va contando a modo de narrativa, a modo de todo lo que a él le ocurrió. Él va contando cómo las coincidencias no son en realidad coincidencias, no solo sincronicidades como muchos las entienden, incluso como se ha llegado a comprobar las sincronicidades. Y les invito a ver en YouTube, hay muchos temas muchos contenidos acerca de las sincronicidades. Entonces él elabora una narración y luego va sacando hipótesis de todo lo que a él le va ocurriendo, porque él cae gravemente enfermo. Entonces él narra como una vez estando viendo, por ejemplo, a la pared, se cayó directamente a una hora señalada el reloj que estaba en la pared, y luego él analizando todo lo que le ocurrió en su enfermedad, tras su enfermedad, con toda la serie de acontecimientos y que causaron el milagro que él pudo evidenciar en su vida, porque él tuvo una especie de cáncer. De hecho, tuvo un cáncer
y aparte también tuvo todo lo que es la diálisis, todo ese tipo de tratamientos, no solo costosos, sino muy, muy fuertes. El hombre prácticamente estaba casi al borde de la muerte. Sin embargo, a partir de eso, él empieza a ver que nosotros podemos ser hacedores de milagros, es decir, encauzar lo que llamamos incluso suerte. Él habla también del asunto de la suerte. Por ejemplo, que si tú algún momento o alguien quiere, por decir, atraer la suerte que llamamos a nuestra vida, es solamente cuestión de juntar una serie de acontecimientos para que todo ello vaya convergiendo, vaya fluyendo, vaya armándose cada pieza en cada sitio de nuestra vida. Cronológicamente, a partir de ciertas circunstancias, incluso geográficas, sociológicas, pero va mucho más allá. Entonces, como bien decía ahí en esta pequeña reseña, en este pequeño resumen, decía que justamente nosotros podemos ser los mismos hacedores de milagros de nuestras vidas. Y él va más allá, incluso que, por ejemplo, en la enfermedad que él tenía, no podía estar en contacto con los perros, con la lana de los animales. Y tal es así la fuerza sanadora de todo lo que él logra descubrir a partir de sus experiencias, que el mismo perro prácticamente fue el que le curó. Uno de los acontecimientos más importantes de él. Él cuenta que cuando estuvo en coma, la lágrima de una de las enfermeras, una enfermera que en realidad le tomó mucho cariño a él por la enfermedad, la condición en la que estaba, una lágrima de ella, de dolor, de compasión, le logra caer en el ojo de él, y él siente eso como una especie de energía cuántica que empieza a hacerle despertar, empieza a hacerle reaccionar prácticamente de su derrota en la enfermedad. Esto, poniendo una analogía en la vida, yo me he puesto a pensar muy profundamente en eso, y sí quiero volver a releer ese librito porque realmente habla no solamente de eso, habla como por ejemplo de la nueva ciencia, de la física cuántica aplicada a nuestras vidas, también de los experimentos de Bohr, de grandes físicos, incluso también habla de las leyes físicas, las pasadas, las que ahora son tendencia, y que todo tiene una serie de acontecimientos, todo está puesto en su lugar. Tal es así que la ciencia y la espiritualidad, según la tesis que él elabora después de las hipótesis a partir de sus experiencias, la tesis a la que él llega es que prácticamente la ciencia y la espiritualidad no son caminos separados, son simplemente un todo de lo mismo, que tienen que inevitablemente estar en el mismo camino, tienen que ir hacia el mismo punto, hacia el corazón. Habla de la fuerza sanadora del corazón, de las oraciones, incluso de la gente que oró por él mucho tiempo. Él escuchaba, veía, sentía, algunas veces incluso postrado, dice que no oía, pero escuchaba de otra manera. Habla de cosas muy interesantes. Entonces yo he querido iniciar con este librito porque me parece que hay muchos más, ¿no? Hay miles y millones de libros en la Biblioteca Universal de la Tierra, se puede decir del planeta. Pero quiero hacer una pequeña contribución con esto a grandes autores, lo que a mí me ha parecido, ¿no? No puedo decir que mi tesis es la que vale, pero lo que a mí me ha servido quiero compartirlo. Quiero además indicarles, esto salió de la edición, aquí está, editado por Planeta. Generalmente, bueno, yo acostumbro a veces algunos de los libritos que andaba a llevarlos a tenerlos así con forrito plástico para conservarlos un poquito mejor, ¿no? Pero como en el colegio, como en la escuela. Pero miren, por ejemplo, para terminar, yo quiero, por ejemplo, irles desmenuzando un poquito de los capítulos. Por ejemplo, dice: velas quemadas, relojes que caen y escarabajos de oro. Esas son las coincidencias que les decía, ¿sí? Habla del principio de la certidumbre, de la incertidumbre, como les decía, de Niels Bohr, lo que les decía hace un momento. Dice: el milagro de las coincidencias sucesivas. Habla de muchas cosas muy interesantes. Acá un capítulo dice: para llegar a ser un hacedor de milagros. Mira. Entonces, no es que él está diciendo cómo tienes que ser un curador, un curandero, ¿no? Sino va más allá, de que tú mismo puedes curarte desde acá. Hay mucha gente que lamentablemente hoy por hoy dice: yo ya sé esas cosas. Yo muchas de las veces pienso, y en mi experiencia, desde mi punto de vista, creo yo que, perdón, lo voy a poner por acá. Desde mi punto de vista, creo yo que esta arrogancia
del ser humano, sea quien sea, cualquier condición social, edad, posición económica o de profesión, etc. Es decir, yo ya sé. Creo yo que siempre es importante hacer un voto de humildad y decir, mientras más sabemos, no sabemos quizá nada. Porque siempre va a haber un algo más y más arriba y más profundo, más profundo. Incluso, yendo a estos mismos episodios del libro, según lo que dice Paul Persal, hay cosas que como humanos ni siquiera podríamos entender, por más que sepamos. Quizá haya una dimensión desconocida de la cual ni siquiera podamos entender ni con el lenguaje humano audible, ni sensible, ni siquiera espiritual. Habrá algo que ni siquiera podemos entender, tal cual. Entonces siempre sería bueno hacer un voto de humildad y volver a estas raíces, ¿no? Yo quiero contribuir con eso porque, aparte que tengo mi hijo, quiero que él siga estas cosas y mejor le sirvan para él, para su vida. Muchas de estas cosas sirven y bastante. Y quiero empezar con este librito porque a mí me sirvió personalmente, no solo para conocerlo, ¿no?, sino para aplicarlo. Es muy difícil, parecería fácil, pero es muy difícil aplicar estas cosas. Pero a la vez, es muy sencillo a la vez, porque la mayor parte de cosas, de coincidencias, acontecimientos, no es la riqueza mismo, como bien sabemos, de la cuantía valiosa, de lo material, de lo económico, que sirve y mucho, pero en realidad el hecho de las cosas que son más profundas es tan sencillo como hablar un lenguaje de un te amo diario, un abrazo diario. Él cuenta como un animalito le curaba, las coincidencias, las cosas, guiado con la ciencia, la incertidumbre, el estar en las islas de Maui, en Hawái. Él habla de eso, yo recuerdo haber leído todo eso, y dice, no es necesario que estemos en las islas de Maui o en Hawái o en alguna isla al cono sur o al otro lado del mundo, sino simplemente buscar ese espacio en el que uno espiritualmente se siente bien, con el lenguaje cotidiano. Entonces él habla de su recuperación y los milagros, y él se logra recuperar de las quimioterapias, de las diálisis, de toda esa clase de enfermedades. Si mal no recuerdo, había una más que le cayó como plagas, pero él logra salir de eso. Ahora, a la fecha actual, el doctor Paul Persal ya falleció, una muerte normal, digamos, que si bien es cierto, todos vamos de ese camino, pero hay aceleradores, digamos, que pueden ayudar a prolongar nuestra vida, nuestra mejor calidad de vida, con nuestros seres queridos, con nuestro entorno, con nuestro trabajo, y este es uno de estos libros. Yo les recomiendo mucho, a mí me ha servido, a mí me ha gustado, les recomiendo esta lectura, y a todos aquellos amantes o no de la lectura, quiero empezar a generar este contenido. De mi parte, muchas gracias, espero haberles sido útil. Si hay alguna duda, pues espero comentarios para poderlos leer, y estamos en retroalimentación constante, porque todos aprendemos de todo esto. Felicidades y saludos, que tengan una maravillosa vida en todo lo que están haciendo.